en el nombre de Jesús. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la transmisión de nuestra iglesia Vida Abundante. Si alguien nos está viendo por primera vez, si es la primera vez que nos estás viendo, Dios te bendiga. Queremos decirte que Dios hoy va a hablarte algo a tu corazón. Dios tiene algo preparado para ti y para tu familia. Así que aquí estamos listos para llevar la palabra de Dios a los corazones de los necesitados. Sí, hoy es un día especial. Hoy es un día en el cual la gloria de Dios está siendo manifiesta sobre la tierra a causa de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga a ti que estás conectado. Dios te bendiga a todo aquel que esté viendo esta enseñanza, a todos los cristianos en el mundo que se están uniendo en cada una de sus transmisiones, en cada una de sus iglesias en línea. Que el Señor se glorifique en lo que Él va a hacer hoy a través de su palabra. Es un gozo. Repito, Vida Abundante, aquí estamos para servirle en la paz. Así que vamos a iniciar directamente con la palabra de Dios. Disponga su corazón, disponga su mente, porque Dios hoy va a traer vida a nosotros, porque en Dios está la vida. En Dios está la vida, en el Señor Jesucristo está la vida. Así que si tú hoy escuchas la palabra de Dios, la vida va a estar entrando en tu corazón, en tu mente. La vida de Dios va a estar entrando en tu hogar. Así que dispón a tus hijos, varón, mujeres, cabezas de hogar, dispongan a sus hijos hoy, tráiganlos con usted para que esté viendo y esté escuchando el mensaje de Dios. Qué hermoso que Dios nos da esta oportunidad en medio de estos tiempos complicados en los cuales ahora podemos reunirnos por este tiempo en casa. Algo que va a quedar penetrado en el corazón y en la mente de sus hijos, de estar reunidos en casa y escuchar juntos la palabra de Dios. Y también esperamos que ya tengan todos ya dispuestos sus panes. Aquí tenemos ya nuestros panes. Tenemos, es un pan nada más. ¿Sí? Este pan, por si no sabía, un servidor lo diseñó, lo horneé, y este es el matzah del cual se habla en la Biblia, el pan con el cual se celebra las fiestas precisamente de los panes sin levadura. Este es un pan sin levadura que un servidor horneó así con la receta bíblica, y hoy vamos a participar precisamente del pan. Y yo espero que usted en su casa ya tenga el pan y ya tenga la copa, el jugo de la uva dispuesto para poder participar con sus hijos. Así que yo quiero que vayamos en esta mañana a la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a buscar en Juan capítulo 1, por favor, si puede acompañarme con su Biblia. Juan capítulo 1, y ahí vamos a estar basándonos en esta escritura, ¿sí? Para la palabra que hoy Dios nos va a hablar. Juan capítulo 1. Y en el versículo 29, Juan 1, 29. Voy a leer, y si usted me acompaña ahí donde está con sus hijos, repito, yo hago énfasis de que ahorita es el momento especial para que usted se reúna con sus hijos. Hemos estado haciendo los días viernes nuestro tiempo devocional, ¿sí? Nuestro tiempo de altar familiar desde casa. Espero también se conecte los viernes a las 7:30 de la tarde. Pero ahorita vamos a
escuchar lo que dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero repetir esta frase: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dijo Juan, también dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, de que este es el Hijo de Dios. Padre, te doy gracias, Señor Jesucristo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por ese sacrificio que tú nos has dado. Hoy te glorificamos. Espíritu Santo, te pido que tú estés hablando a cada corazón, que tú estés hablando a la mente de cada uno de tus hijos, de aquellos que hoy están escuchando tu bendito evangelio. Te pido, Padre, que tú estés haciendo la obra perfecta en nosotros. Te honramos y te glorificamos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Muy bien. Como todos sabemos, o la mayoría de los creyentes sabemos, hoy estamos en tiempos en los cuales estamos celebrando que el Señor Jesucristo un día murió y resucitó, ¿sí? Y también estamos celebrando a la vez 3 fiestas judías, ¿sí? Empezando por la fiesta de la Pascua, ¿sí? A mediados de semana se estuvo celebrando la fiesta de la Pascua, que es precisamente el cordero que se sacrificó al salir de Egipto el pueblo de Israel, y esto fue como un anticipo de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a consumar años después, ¿sí? Y hoy ya estamos a casi 2000 años de que el Señor Jesucristo fue a la cruz y entregó su vida por cada uno de nosotros. No se han cumplido todavía 2000 años. Veo que algunos, incluso predicadores, se confunden en esto de las fechas del nacimiento del Señor Jesucristo y el sacrificio del Señor Jesucristo. Hay que recordar que el Señor Jesucristo entregó su vida aproximadamente a los 33 años. Entonces estamos por ahí 2030 y algo, vamos a estar cumpliendo 2000 años del sacrificio del Señor Jesucristo. Ya estamos a más de 2000 años de que el Señor Jesucristo vino a este mundo y fue engendrado en la Virgen María. Pero su muerte y su resurrección, nos faltan todavía algunos años para que estemos celebrando ya 2000 años de que Él resucitó, de que Él fue a la cruz, pero Él resucitó, ¿sí? Y eso es lo que estamos celebrando hoy, ¿sí? Él entregó su vida ahora en lugar de ese cordero que en el tiempo de los judíos Dios ordenó a Moisés que se tenía que sacrificar un cordero sin defecto, un cordero que fuese sin mancha, y ese cordero incluso sirvió para que el ángel de la muerte que estaba ahora sí que entrando a las casas y cobrando las vidas de los primogénitos en el pueblo egipcio, el ángel de la muerte, cuando veía la sangre de ese cordero en los postes,
en los dinteles de las puertas pasaba por alto, ¿sí? Y esto es así porque Dios ya había decretado que esa sangre del Señor Jesucristo iba a ser derramada por cada uno de nosotros, iba a ser derramada por ti, por tu familia, por mí y por mi familia. Así que es algo en lo cual nosotros debemos gozarnos el día de hoy, ¿sí? Y precisamente en este día se celebra el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió, pero Él resucitó para ser primicia entre los que hayamos de resucitar cuando Él venga y ya durmamos, y los que sean también arrebatados cuando Él venga y estén con vida. Así que hoy nos gozamos, hoy es un tiempo de alegrarnos y de gozarnos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que estamos pasando tiempos complicados y tiempos difíciles, mas sin embargo los que confiamos en Dios, aquellos que hemos abrazado la cruz, estamos confiados en medio de las circunstancias. No estamos atemorizados, no estamos amedrentados, sino confiados en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que cobre ánimo en su espíritu, amado hermano, cobre ánimo, retenga la fe, porque el Señor Jesucristo nos ha dejado promesas en su palabra, ¿sí? Y aquí Juan precisamente está narrando acerca del Cordero de Dios, ¿sí? El siguiente día dice, vio Juan a Jesús que venía a él, a Jesucristo, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero Santo, el Cordero sin pecado, sin mancha, estaba delante de Juan, y Juan le reconoce como el Hijo de Dios, como aquel que iba a ser enviado, como aquel a quien él había sido enviado para prepararle el camino, para preparar la senda de su venida. Y él dijo, aquí está el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Y hoy quiero hablar de una manera concreta, condensada, en estos 25 minutos que nos quedan de enseñanza. Quiero hablar acerca de la bendición que hay en la cruz, en el acto de la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La bendición que aquellos que hemos creído tenemos en el acto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, amado hermano, amado amigo que me estás oyendo o viendo, el Señor Jesucristo entregó su vida y la entregó para nuestro beneficio. Así que nosotros tenemos que tomar libremente el beneficio de la cruz y de la resurrección. Hay personas incluso que se han levantado y dicen, bueno, ¿por qué hay predicadores que solamente predican de que en Dios hay sanidad y en Dios está la bendición? Claro que no vamos a negar eso. Tampoco vamos a ser irresponsables en no tomar también nosotros la parte que nos corresponde, de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que debemos servirle, que debemos ser fieles, que debemos ser leales a nuestro Dios y debemos ser obedientes y debemos de tratar de guardar en toda la medida de nuestras fuerzas la palabra de Dios. Esa parte tenemos que hacernos nosotros responsables, y yo estoy de acuerdo que hoy en día gran parte de la iglesia de Cristo a veces pasamos un poco por alto por alto esto, mas sin embargo ello no significa que nosotros no vamos a apropiarnos de la bendición que hay en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted que el Señor Jesucristo entrega su propia vida para beneficio nuestro y que nosotros no estemos tomando ese beneficio. Entonces
entonces vana sería su muerte, vano sería su sacrificio. Claro que Él se deleita en que nosotros tomemos el beneficio que hay en su sacrificio. Cuando usted entrega un regalo a alguien y le costó, tuvo un esfuerzo, usted se esmeró para entregar ese regalo, usted lo que espera es que esa persona disfrute ese regalo, que esa persona realmente aprecie ese regalo que usted le está entregando. Asimismo Dios, asimismo nuestro Señor Jesucristo, Él desea que apreciemos la obra de su Hijo amado en la cruz. Él no espera que nosotros digamos, no, pues es que yo no puedo ser un hijo que solamente quiere las bendiciones de Dios. Claro que Él entregó lo que más ama a su Hijo, a su primogénito. Él lo entregó en la cruz por amor a nosotros. Y Él lo que espera de nosotros es que apreciemos, que abracemos la bendición que hay en su sacrificio. Eso es lo que Él espera. Cuando tú entregas un regalo y ves que abren el regalo y la persona se alegra y la persona dice, wow, gracias, qué bendición, gracias por este regalo. Tú te gozas porque ves tu esfuerzo recompensado, porque ves que lo que tú estás entregando está siendo apreciado. Así el Señor, nuestro Padre, se goza cuando nosotros realmente abrazamos la bendición que conlleva el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta ocasión no voy a enfocarme tanto en los detalles que en realidad ya los conocemos los cristianos, ya vemos en los evangelios los detalles de cómo Él resucitó, de cómo al tercer día fueron a ver la tumba y la piedra estaba removida, ¿sí? Y la tumba estaba vacía. Porque Él le anunció a sus discípulos que Él iba a ir a la cruz, que iba a ir a ser sacrificado. Y como se dijo de Él en el Antiguo Testamento, Él fue llevado como una oveja, como un cordero al matadero, y Él enmudeció. Él no emitió defensa sobre sí mismo, porque Él sabía que Él estaba cumpliendo la obra redentora del Padre. Así que Él enmudeció, Él no se defendió. Al contrario, aquellos que lo estaban crucificando, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el Señor Jesucristo sabía que para esto había venido al mundo, para entregar su vida por nosotros y para que nosotros fuésemos salvos por Él. Sí, es por eso que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí quiero empezar. La primera y gran bendición que hay en la resurrección, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que Él vino para quitar, para poder abolir en nosotros el pecado. Esa es una gran bendición que tenemos ahora nosotros, que ya no vivimos esclavizados, o ya no debemos vivir esclavizados en el pecado, por cuanto Cristo murió para quitar el pecado de nosotros, para ayudarnos, para vivir en esa gracia en la cual Él nos ha llamado a vivir, en esa gracia. Así que por cuanto antes abundaba el pecado, ahora sobreabundó la gracia en nosotros. Qué bendición que ahora nosotros podemos tomar esa gracia y no por nuestras propias fuerzas ni por nuestras propias obras podemos ahora vivir sin ser señoreados por el pecado, sino podemos vivir ahora en ese amor y en esa santidad que Dios nos ha llamado a vivir. No porque nosotros podamos vencer al pecado, sino porque la gracia y el poder de Dios en nosotros nos ayuda a vencer el pecado en esta
en esta carne, la cual se deleita en la maldad, mas sin embargo ahora el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos da el poder, nos da la sabiduría, nos da la autoridad para poder vivir en santidad, para poder vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios, para poder vivir en ese estado de santidad al cual Dios nos ha llamado. No es por nuestras fuerzas, pero es por la gracia y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay esperanza. Si alguien está batallando todavía en las adicciones, si alguien está batallando en situaciones de pecado, en situaciones de ataduras a la vieja manera de vivir, quiero decirte que en tus fuerzas no lo vas a lograr, no vas a poder salir de ahí. Pero si tú confías en la obra redentora de Jesús, entonces el poder de Dios puede ayudarte a dejar las adicciones. El poder de Dios puede ayudarte a dejar los malos hábitos sexuales. Es Dios, es el sacrificio de Jesucristo que te hace libre del pecado en el nombre de Jesús. Cree esta palabra, porque al que cree todo le es posible. Abraza esta promesa de que tú ya no debes ser esclavo del pecado, por cuanto Cristo murió y venció el pecado. Y no solo venció el pecado, sino que venció también la muerte. Él resucitó al tercer día. Él dijo: yo voy a ir a la cruz, pero al tercer día yo seré levantado. Así que Él venció el pecado y Él venció la muerte. Otra bendición que nosotros podemos tener. Ahora nosotros no vivimos sin esperanza como los que no conocen de Jesús. Si tú no conoces y no tienes a Cristo en tu corazón, ya no debes vivir sin esperanza. Ahora nosotros vivimos con la esperanza de que si un día partimos de este mundo, nosotros ya no somos esclavos de la muerte. Ahora nosotros, si morimos, es para Cristo. Si morimos es para vida eterna, porque Jesús venció la muerte a través de su sacrificio y de su resurrección. Gózate con esto, gózate con esto. Así que el día que Cristo venga por ti, tú no vas a estar sin esperanza, tú no vas a estar como los que no le conocen. Tú sabes a dónde vas, porque sabes que has confiado en Jesucristo, y Jesucristo nos demostró con su resurrección que Él venció la muerte. Así que en Jesucristo nosotros ya no somos esclavos ni del pecado ni de la muerte. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por esto? Gracias por el sacrificio del Señor Jesús y gracias por su resurrección. Otra bendición que tenemos a través de la resurrección, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el enemigo no viene sino para robar, para matar y para destruir. Quiero leérselos literalmente. En el versículo 10 de Juan dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo, el pastor de pastores, dice lo siguiente: pero yo he venido para que tengan vida. Wow. Diga: el Señor Jesucristo. Ahí donde está, repita conmigo. Haga esto, haga este acto de fe. Diga: el Señor Jesucristo vino para darme vida. Y diga: y no solo a mí, sino a mi familia. El Señor Jesucristo vino para darnos vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios vino a darnos una vida abundante. Y cuando hablo de una vida abundante, no me estoy refiriendo únicamente a lo material o a lo financiero. Eso es lo menor. Realmente el Señor Jesucristo, cuando habla de una vida abundante, habla de una vida en plenitud en el Espíritu, en plenitud de la bondad y el amor y la paz y el gozo que solamente Dios puede darnos. En estos tiempos es el gozo de Dios, es la paz de Dios, es el amor de Dios lo que nos va a mantener en una quietud
y en una esperanza, confiados en Dios. Es solamente la vida abundante que el Señor Jesucristo nos ha entregado a través de su sacrificio y a través de su resurrección. Es esa vida abundante la que nos puede mantener hoy en día en paz y en quietud en medio de las circunstancias. Te narro algo rápido. En una ocasión llamaron a unos pintores y les dijeron: pinten un cuadro que simbolice la paz. Para ustedes, ¿qué es la paz? Y llamaron a varios pintores y todos los pintores hicieron cuadros que usted seguramente se está imaginando en su mente. Si a usted le dicen ¿qué cuadro le inspira paz, le inspira tranquilidad en su mente y en su corazón? Pues usted va a esperar unos cuadros hermosos, con unos paisajes maravillosos. Y precisamente eso fue lo que pintaron prácticamente todos los pintores, excepto uno. Todos los demás pintaron cuadros con paisajes hermosos, atardeceres bellos, paisajes con lagos, con una mirada profunda en los lagos, y al fondo vegetación y por ahí unas avecitas volando. Todos se inclinaron por los paisajes de este tipo. Mas sin embargo, hubo un pintor que pintó un cuadro en el cual estaba un mar embravecido, y ese mar golpeaba sobre una roca gigante que estaba, y en medio, en una parte de la roca había un hueco, y ahí estaba un pajarillo. Y el pajarillo, en medio de ese mar embravecido, él estaba en una quietud y en una paz. Y cuando vieron el cuadro y vieron los demás cuadros, le preguntaron a este pintor: ¿por qué usted pintó este cuadro con un mar embravecido cuando estamos pidiendo un cuadro o una pintura que exprese la paz? Y él dijo: la verdadera paz se consigue en medio de la tormenta. Si ustedes se fijan, ven a ese pajarillo en ese hueco de esa roca. El mar está embravecido, las olas están golpeando abajo de esa roca, pero él está arriba, en ese hueco, seguro en medio de la tormenta. Esa es la paz que Jesucristo vino a darnos. La paz que Jesucristo viene a darnos no se muestra en los momentos de bonanza y en los momentos donde todo es quietud y todo va sobre ruedas. La verdadera paz que el Señor Jesucristo nos da sale a luz en los momentos de aflicción, en los momentos de confusión. Ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, estamos confiados en medio de la tormenta, porque sabemos en manos de quién estamos. Estamos en el hueco de la palma de la mano de nuestro Señor, en el hueco de la palma de la mano del Creador del universo. Así que Él nos va a cuidar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tormenta. Él trae paz en este momento a tu corazón. Recibe esa paz que Dios nos dio a través de su sacrificio. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz limitada, una paz que está ahí mientras las cosas son favorables, pero cuando las cosas se vuelven desfavorables, la paz se esfuma inmediatamente. Pero la paz que Cristo vino a darnos es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no la puede dar el mundo, sino solamente el Creador del universo te la puede dar a ti y a tu familia.
atesora esa paz en tu corazón ahora, porque para eso Él pagó el precio, para que tú pudieses tener paz en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo no hemos de apreciar el sacrificio de Jesucristo? ¿Cómo no hemos de abrazar su bendición y hacerla nuestra? Si Él pagó un precio alto para que nosotros pudiésemos ahora disfrutar sus bendiciones. Así que abracemos esa paz que solamente Jesucristo nos da cuando Él fue a la cruz y cuando Él resucitó, porque Él pagó el precio. Así que en Jesucristo tenemos ahora libertad del pecado. Ahora tenemos nosotros autoridad en su nombre, por su sangre del pecado. Somos liberados de la muerte. Ahora nosotros cuando partamos, no vamos a partir para muerte, sino para vida, porque en Cristo Jesús hay vida, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ahora a través de su sacrificio y de su muerte y de su resurrección, nosotros podemos tener paz en nuestros corazones. ¡Qué bendición! Podemos tener paz en nuestros corazones. No temas, no te desalientes, confía en Jesús, abrázate de Él en estos momentos. No dejes que tu boca emita palabras de derrota. No dejes que tu boca emita palabras de duda y de confusión. Declara: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por supuesto, sigue instrucciones. Por supuesto, sigamos las instrucciones de vida. Guardemos nuestras vidas. Tampoco seamos insensatos. Tampoco seamos negligentes. Y vamos a ir ahí por el mundo quebrantando las leyes terrenales. Tampoco, no se trata de eso. Guárdate en casa en estos días. Si Dios está permitiendo esto, es por algo. Dios de una manera u otra está llamándonos a estar en estos días en casa para buscarle, para glorificarle. Y qué mejor que en estos días de la Pascua, en estos días de la fiesta de los panes sin levadura que se festeja entre el pueblo judío y que en realidad también nos atañe a nosotros. Te cuento un poquito acerca de los panes sin levadura, de lo cual hablé el viernes pasado. Si tú no nos sintonizaste, el viernes pasado yo estuve compartiendo acerca del significado, un significado breve de lo que son las fiestas de los panes sin levadura que Dios ordenó para su pueblo. ¿Sí? Por 7 días tenían que comer panes sin levadura, y esto era después de celebrar la Pascua. ¿Sí? Y los panes tenían que ser sin levadura, porque la levadura es algo que altera la masa natural, ¿sí? Y en este caso, la levadura viene a simbolizar tanto la inmundicia o el pecado que viene a alterar nuestra masa natural ahora en Cristo Jesús, que nuestra masa natural es ser nuevas criaturas. Es por eso que Pablo dijo en una de las epístolas en Corintios, él dice que los que estamos ahora en Cristo venimos a ser nuevas criaturas. Así que esta masa ahora viene a ser una nueva masa en Cristo Jesús. Nuestros cuerpos ahora son templos del Espíritu Santo. Y así como el pueblo de Israel tenía que sacar de sus casas todo lo que era levadura, lo cual leuda la masa, el Señor Jesucristo también dijo: un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de levadura afecta toda la masa. Por lo tanto, estos días de fiesta de los panes sin levadura, que era inmediatamente después de la Pascua, ellos lo celebraban solamente con pan sin levadura. No tenía que ser un pan leudado, era un pan similar a esto, ¿sí? No sé si se alcanza a ver bien por ahí. Ahí está mejor. Este era el matzat.
Este matzah, así como usted lo ve, parecido, se podía hacer así, rectangular, o se podía hacer de una manera redonda, como si fuese una tortilla de harina. Aquí en La Paz nos encantan las tortillas de harina, ¿verdad? Con carne asada, pero ahorita no es el tiempo para eso. Entonces, este es el matzah, es el pan sin levadura. Qué interesante que la Biblia dice que Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Es el pan que vino a darnos vida. Jesucristo es el maná que descendió del cielo para que nosotros a través de ese pan tuviésemos vida. Gloria a Jesús por eso. Este es el matzah, este es el pan sin levadura. Ahora que estamos en tiempos de estar en casa, me di el tiempo para mezclar la harina y yo mismo hice este pan del cual hoy vamos a participar de la Santa Cena, ¿sí? Y esa es otra bendición, la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos. Es una bendición que vino a través del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que el Señor Jesucristo muriese por nosotros, nosotros éramos constituidos enemigos de Dios, no porque Él fuera nuestro enemigo, sino porque nuestros pecados nos enemistaron con Él. Y nosotros estábamos en una enemistad con Dios a causa de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Mas sin embargo, Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar al tercer día, Él nos reconcilió con el Padre. Gloria a Dios por eso. Él vino y nos reconcilió con el Padre. Él rompió otra vez, Él rompió ese velo para que nosotros tuviésemos acceso al Padre. Y ahora, como dice Hebreos capítulo 4, podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios a causa del sacrificio del Hijo. ¿Cuántos se pueden gozar por esto? Antes estábamos separados porque había un velo, había una barrera. Por nuestros pecados estábamos en enemistad con Dios a causa de nuestra condición pecaminosa. Pero Cristo, cuando murió y resucitó, ese velo se rasgó y nos dio nuevamente acceso al Padre. Ahora nosotros, a través de su muerte y de su resurrección, tenemos comunión, tenemos acceso directo nuevamente ante el Padre, porque Él nos hizo aceptos a través de su Hijo amado. Así que Él quitó esa enemistad, Él quitó esa barrera, ese muro que nos separaba. Él lo quitó, lo rompió a través de su sacrificio y de su resurrección. ¿Cómo no hemos de celebrar que Él murió y resucitó para bendecirnos y ahora reconciliarnos nuevamente con el Padre? Y no solo reconciliarnos a nosotros, sino reconciliarnos unos a otros. Ahora a través de su sacrificio y su resurrección, no solo podemos tener comunión con el Padre, sino comunión los unos con los otros. Es por eso que los dos grandes mandamientos son: amarás a Dios con todo lo que tienes y todo lo que eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque Él vino para reconciliar, y no solo para reconciliarnos, sino que ahora Él nos delegó a nosotros también ese ministerio de la reconciliación, para que así como fuimos reconciliados con el Padre a través de Él, nosotros llevemos también el mensaje de la reconciliación a otros, para que también se reconcilien con el Padre, para que sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Es más, añádale algo más a esa frase. Yo siempre tengo esta frase presente en mi corazón: Dios es bueno y siempre fiel.
Grábese esto: Dios es bueno y siempre fiel. Aunque a veces uno pueda fallar y ser infiel, Él siempre es fiel. Él siempre nos ha amado y nos va a seguir amando con amor eterno. Aunque padre y madre nos dejare, Él jamás nos dejará. Qué bendición saber que tenemos estas promesas en Dios, en Cristo Jesús, en el sacrificio de nuestro Señor. ¿Sí? Y vamos a terminar ya con estos últimos puntos de la bendición que hay a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos liberta del pecado. Él nos da vida eterna, vida en abundancia. Él también viene para reconciliarnos con el Padre. Él viene para traer paz a nuestros corazones a través de su sacrificio. Y Él también viene para liberarnos de la enfermedad. Escuche algo, escuche algo. No nos enganchemos a veces en tanta cosa que lamentablemente se dice encontradas hoy en día en el internet. A veces sí es cierto que se exagera en algunos temas, en algunas verdades bíblicas. Y sí es cierto que lamentablemente a veces pasa eso. Pero no por ello hemos de menospreciar la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Él dice claramente en Isaías 53 que nosotros por su llaga hemos sido curados. Esa es una bendición que Dios nos dejó a través de su muerte y de su resurrección. Si alguien está enfermo, confíe en Dios, clame a Dios y Dios tiene poder para sanarle. Dios no solo tiene poder para sanar, sino Dios también tiene poder para resucitar incluso de los muertos. Y alguien dirá, bueno, ¿y entonces por qué los que están muriendo no sanan? El hecho de que alguien muera o de que algún día vamos a morir, eso no significa que la sangre de Cristo es en vano y que no hay poder para sanidad en Cristo Jesús. Simplemente le digo algo: el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Pero el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y hoy en día Lázaro sigue vivo. No, él un día tenía que partir, porque nosotros fuimos creados para vivir eternamente con Dios, porque nuestro espíritu y nuestra alma es la que trasciende, y este cuerpo mortal un día tiene que quedar aquí. Así que el hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado a Lázaro y después Lázaro de todos modos tuvo que morir, eso no le quita en nada el precio y el valor de la bendición que hay en Cristo Jesús, del poder sanador que hay en Cristo Jesús y del poder que incluso el Señor Jesucristo derramó en la cruz y en su resurrección, incluso para resucitar a los muertos. Pero un día Lázaro tenía que partir, así que aunque el Señor Jesucristo lo resucitó y él vivió más años sobre la tierra, él un día de todos modos tenía que dejar este cuerpo mortal para ir con el Padre, para ir y estar eternamente con Él. Así que no deje de creer la promesa de Dios de que por su llaga nosotros fuimos curados. Yo te animo que si alguien está batallando con enfermedad en tu casa de cualquier tipo, créele a Jesús, cree su promesa que por su llaga nosotros fuimos curados. Y si tú crees, Él tiene el poder para sanarte. Él tiene el poder para quitar de ti esa enfermedad. Tal vez has estado batallando por años, como la mujer del flujo de sangre, que llevaba 12 años batallando con este flujo de sangre y no podía ser sana.
Mas sin embargo, cuando ella se enteró que el Señor Jesucristo iba a pasar por el lugar donde ella vivía, ella lo esperó porque ella había oído que el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos, que Él tenía el poder de Dios para sanar a los enfermos. Y esta mujer esperó la venida del Señor Jesucristo, y cuando ya el Señor Jesucristo estaba en su poblado, ella le buscó y fue y se metió en medio de toda la multitud y tocó el borde de su manto. Y cuando ella tocó el borde de su manto, con fe, virtud, poder salió de Dios, y ella inmediatamente fue sana. El flujo de sangre fue secado porque ella se acercó a Jesucristo confiada, creyendo que Él tenía el poder para sanarle. Los doctores, ella ya había gastado todo su dinero en doctores y no había podido ser sana, pero cuando ella se acercó a Jesucristo con fe, ella pudo obtener la virtud y el poder de sanidad que salió de Jesucristo. Incluso el Señor Jesucristo dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos dijeron, sus discípulos: Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si todos te aprietan y estamos aquí la multitud alrededor de ti? Sí, pero alguien me tocó con fe. El Señor Jesucristo quiere que nos acerquemos a Él con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero a los que creen, todo le es posible. Wow, gócese con esto. Yo no estoy aquí simplemente para animarle, estoy para decirle las verdades eternas. Yo no quiero solamente emocionarlo por un momento y que usted se emocione y diga: wow, qué bien, cómo me animó esa prédica. No es mi objetivo. Mi objetivo es que usted crea que Dios vive, que Dios tiene poder para sanar incluso cualquier enfermedad. Tome esa promesa, abrácela, hágala suya en el nombre de Jesús, porque Dios se goza que nosotros disfrutemos las promesas y las bendiciones que hay en el sacrificio de su Hijo. Dios se goza por ello. Así que usted tome esa bendición, que Dios vino y fue a la cruz para sanarnos, para que por su llaga nosotros fuésemos curados. Y por último, le dejo esta última promesa. Hay muchas más, pero en una ocasión un hombre, un carcelero, un guardia, incluso temiendo por la consecuencia de que él pensó que los reos se iban a escapar o se habían escapado, él temió por esta situación y se le dio esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Diga: si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y también lo será mi casa. La promesa salvadora de Jesús puede entrar por una persona a una casa, pero cuando la salvación de Jesucristo entra por una persona a un hogar, hay una promesa añadida de que toda la casa de esa persona puede ser salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo he visto muchas veces y he tenido el testimonio de muchas, en especial hermanas o mujeres que dicen: pastor, ayúdeme a orar por mis hijos. No quieren nada de Dios, están apartados de los caminos de Dios. Y yo siempre les doy esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú abrazas esta promesa, Dios la cumplirá, porque para eso fue el Señor Jesucristo a la cruz. Para eso Él resucitó, para darnos vida a nosotros y para dar vida
a nuestros familiares, a nuestra casa. Así que yo hoy quisiera terminar con esto. Si tú tienes hijos, si tú tienes papás que aún no conocen de Jesús, no dejes de confiar, no dejes de clamar a Dios. A mí me llevó casi 18 años orar continuamente y ayunar un día por semana para que mi papá se convirtiera a Jesús. Y ahora en diciembre, hace 2 años atrás, que mi papá partió. Y hay dolor, por supuesto, en nuestra carne cuando un ser querido parte, pero cuando sabemos que ese ser querido va con Dios, hay gozo en nuestro corazón. Y yo le doy muchas gracias a Dios que Él oyó mis oraciones por 18 años, y yo continuamente en mis oraciones: Señor, salva a mi papá, salva a mi mamá. Y mi papá partió a los casi 94 años, pero él ya tenía a Cristo en su corazón. Y ese es un gozo, es una bendición que yo te puedo compartir, es un testimonio que te puedo dar. Yo recuerdo que incluso con mi mamá iba cuando recién me convertí al Señor, y ella no vive en esta ciudad, vive en Guerrero, y yo la iba a visitar los primeros años, y yo veía todavía sus creencias, tradiciones, etcétera, y me dolía en mi corazón. Pero yo nunca dejé de creer, nunca dejé de orar, nunca dejé de levantar un día de ayuno por mis papás, hasta que ellos conocieron de Jesucristo. Y no solo ellos, sino varios de mis hermanos hoy conocen de Jesús, porque Dios es fiel. Así que si tú estás en esa situación donde tal vez tus hijos no conocen de Dios, o tú estás en la situación en la cual tal vez estás batallando todavía con cosas del pecado del pasado, quiero decirte que Dios viene para darte libertad por su gracia, por su sacrificio. Si tal vez estás en una situación en la cual estás batallando con alguna enfermedad, quiero decirte que Dios murió y resucitó para darte sanidad, porque por su llaga nosotros fuimos curados. Así que yo quiero terminar haciendo una oración hoy por ti y por tu familia. Repito, yo no estoy aquí para emocionar a nadie. Yo estoy aquí únicamente para decirte lo que dice la palabra de Dios, para decirte lo que Dios nos dice en su palabra. Y su palabra de Dios es real. Su palabra de Dios es viva. Este no es un simple libro. Este es la palabra de Dios por la cual los cielos y la tierra fueron creadas. Hay un poder en la palabra que Dios nos ha dejado. Poder de vida, de esperanza, de fe. Jesucristo vino y murió y resucitó para resucitar también en nosotros los sueños, la fe, el amor y el gozo que quizá el enemigo ha querido matar. Recuerda que en Juan 10:10 dice claramente que el enemigo viene para matar, para robar y para destruir. Y él viene para matar a veces los sueños, para matar el amor entre las familias, para robar el gozo, para robar la paz. Pero en Jesucristo ahora podemos tener vida en abundancia. Así que si el enemigo ha matado o ha robado tus sueños, el amor entre tu familia, el gozo, la paz, hoy tómala, porque Jesucristo ya sufrió la cruz para que nosotros pudiésemos disfrutar de sus promesas. No le creas al enemigo que es por tu consecuencia que tienes que merecer tal o cual situación de mal. Créele mejor a Dios, que por su sacrificio nosotros podemos obtener la bendición en Cristo Jesús. Así que hoy creámosle a Dios. Yo te voy a invitar que ahí donde estás,
Cierres un momentito tus ojos. Si Pablo y los muchachos me ayudan, se los voy a agradecer. Vamos a terminar este tiempo confiando en las promesas de nuestro Señor, en las promesas del precio que Él pagó en la cruz, de su sangre derramada. Y después de esto vamos a terminar participando de la Santa Cena, del pan y del vino. Padre, yo te doy gracias. Por favor te pido, Señor, si alguien de los que nos están viendo o oyendo necesita sanidad, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que tu Espíritu Santo traiga sanidad. Por favor, te lo suplico, Dios. Por favor, Padre, sana a quien necesite sanidad, porque por tu llaga fuimos sanados. Por esa llaga, Señor, que sufriste en la cruz, por esa lanza que traspasó tu costado, es por eso que nosotros podemos ser sanados. Si tu pueblo, con tan solo ser obedientes y mirar la serpiente que tú le ordenaste a Moisés que levantara en el desierto, ellos serán sanados, ¿cuánto más nosotros ahora seremos sanados por tu sangre derramada en el madero? ¿Cuánto más esa preciosa sangre nos sanará? Así que te pido, Padre, sin presunción, pero con fe, que tú sanes. Si alguien necesita sanidad de los que nos están viendo y oyendo, por favor, ten misericordia, como tuviste misericordia de esta mujer del flujo de sangre, como tuviste misericordia de esta mujer que estaba encorvada por mucho tiempo, y cuando tú viniste dijiste: sé libre de tu azote, y ella de inmediato se enderezó. Como tú sanaste al siervo del centurión cuando él confió y solamente dijo: Señor, solamente di y extiende sanidad. Y tú dijiste: cuánta fe tiene este hombre. Y al instante ese siervo fue sanado. Oh, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y tú no cambias, tú no cambias. Hay poder en tu sangre, hay poder en tu muerte y en tu resurrección. Tú no hubieses entregado tu vida sin ningún motivo, la entregaste para que nosotros fuésemos bendecidos. La entregaste con el propósito de bendecirnos. Y hoy nosotros creemos y abrazamos el sacrificio. Así que yo te pido, Dios, que sanes a aquellos que lo necesitan. Por favor, ten misericordia. Ten misericordia. También te pido, Dios, aquellos papás que hoy están uniéndose y clamando y diciendo: Señor, salva a mis hijos. Por favor, oh Dios, apiádate también y oye nuestro clamor. Oye nuestro clamor, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, tú eres poderoso. Oh, gracias, Dios. Si usted ha orado con fe, créale a Dios, créale a Dios y tome ahora la promesa. Si alguien necesita salvación, hoy entréguele su vida a Jesús. Dígale: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, me rindo a ti.
te entrego mi vida. Ahí donde usted está, dígale: Dios, entra en mi corazón, quiero que seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Y Él le va a regalar la vida eterna, porque para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del pecado, las obras de las tinieblas. Para esto vino el Señor Jesucristo, para darnos vida en abundancia. Oh, bendito Jesús. Aleluya. 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 Cántele ahí un momento. Significa gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Oh sí, Jesús. Cristo vive. Él es santo. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Hoy vamos a participar del pan y del fruto de la vid. Yo hoy quiero servir el fruto de la vid para que junto con los muchachos hoy podamos disfrutar de este tiempo. Yo le pido que ahí donde usted está con su familia, prepare también el jugo y prepare también el pan. Y vamos a participar para hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame, Norma. Así que hoy vamos a participar del pan y de la copa. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él se reunió con sus discípulos y Él partió el pan y tomó la copa con ellos.
Y ahí fue donde se instituyó el nuevo pacto en su sangre, en su cuerpo, que por nosotros iba a ser inmolado. Así que hoy, en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo hace casi 2000 años, hoy vamos a participar. Yo le voy a pedir al cabeza de hogar, varón, tú ya tienes listo tu pan, ya tienes lista tus copas para tus hijos, para tu esposa. Y este tiempo va a quedar grabado en el corazón de tus hijos. Que tú un día celebraste la Santa Cena con ellos en casa. Tú como sacerdote de hogar vas a partir el pan y vas a entregar a tus hijos y a tu esposa, o tu mamá, si eres cabeza de hogar por alguna circunstancia, tú hazlo. Y hoy vamos a unirnos en el Espíritu y vamos a participar del pan. El pan tenía que ser partido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz y fue traspasado. Así que el pan representa simbólicamente, es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido. Y la copa representa la sangre que por nosotros fue derramada. Y la Biblia dice que antes de que participemos de este tiempo de comunión, solamente estemos a cuentas con Dios y estemos a cuentas con los demás. Padre, hoy ore y póngase a cuentas con Dios y con los demás. Señor, te pido, Dios, que tú estés perdonando cualquier falta, cualquier pecado en nuestras vidas. Perdónanos si hemos fallado, si hemos quebrantado tu ley, si te hemos desagradado. Perdonamos también a los que nos han ofendido, y perdóname por las ofensas hacia los demás, en el nombre de Jesús. Así que hoy participamos de ese pan. Partimos el pan. Papás, mamás, parta su pan y vamos a participar hoy, cada uno, haciendo memoria del sacrificio de Jesucristo. Así que cada vez que nosotros tomaremos el pan, haremos memoria de su sacrificio en la cruz. Participemos del pan. Esta es la copa que por todos nosotros fue derramada, la cual simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Participemos también de la copa. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo quiero terminar este tiempo solamente haciendo una oración por ti, por tu familia. Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a aquellos que hoy se han conectado para escuchar tu bendita palabra. Bendice a los que están batallando con enfermedad. Guárdanos, protégenos. En el nombre de Jesús, que esta semana tu gloria sea en nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe, que esta semana podamos hacer tu perfecta voluntad.
en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te alabamos. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios esté trayendo paz, gozo y plenitud en sus corazones. Seguimos conectados el día viernes a las 7:30 para hacer nuestro tiempo devocional de familia, y los domingos a las 10 de la mañana les esperamos. Que la paz y el amor de Dios esté en sus casas. Dios les bendiga.